Massa habla como si estuviera en un asado con sus amigos de San Martín. Dice de todo. Yo creo que es un político en formación. Llama la atención que Massa, que pide cárcel para todos los corruptos, lo mencione poco a Vudú. Brito es el responsable, digo yo, de un pacto de no agresión entre Massa y Amado Vudú. Hay protagonistas que están presos, que de alguna manera merodean el ambiente de Massa. No solo viven narcotraficantes en Nordelta, sino que además lavan dinero, se supone, se sospecha. Y hay para investigar y hay datos ciertos también. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre y a ustedes también. Nuestra clase de hoy va a circular alrededor de un personaje, el personaje de este libro, Massa, la biografía no autorizada. Pero en realidad, más allá del personaje en sí, vamos a hablar de lo que fue la política y de lo que es la política en niveles de intimidad que alcanza la lectura de este libro y que se los recomiendo especialmente. Y vamos a hablar con el autor, naturalmente, Diego Genuc. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Diego es periodista, trabajó en el diario Crítica, en el diario Perfil. También actualmente colabora en el programa de Maxi Montenegro, Plan M, que va por el canal 26. Joven periodista, pero a través de este libro, la verdad, Diego, te lo anticipo, digamos, como lector, y te lo agradezco, es de una lectura casi imprescindible. Menos, me parece, como bien dice un subtítulo acá atrás, el libro que Sergio Massa no quiere leer. Creo que sería... ¿Por qué pensás que sería el único que no estaría interesado en su propia biografía no autorizada? Sí, bueno, en realidad ese es un recurso, ¿no?, de la editorial de Sudamericana. La Contratapa, que es la primera aproximación, como vos sabés, de un curioso en una librería, probablemente, pero tiene un fondo de verdad que tiene que ver con la propia imagen que Massa ha construido o ha intentado construir desde que nació la política grande, digamos, o que se ubicó en la vidriera más grande de la política nacional. Es un retrato muy autocomplaciente, desde mi mirada, el que Sergio Massa suele hacer de sí mismo, ¿no? Y entonces el libro, no digo que muestre la otra cara de Massa, pero bueno, lo trata con menos benevolencia que lo que lo suele hacer Massa, los amigos de Massa, los medios bueno, que también ayudaron a construir su carrera política, que han sido importantes los medios de comunicación para esta carrera política de un dirigente que tiene 43 años, pero ya lleva 25, un cuarto de siglo en la política nacional. Claro, porque empezó muy joven. Exactamente. Hay una coincidencia entre lo que decís y algo que me recuerda cuando entrevistamos a Laura Di Marco y la biografía no autorizada de Cristina Kirchner, que también insistía en eso, en que Cristina había tratado de ocultar gran parte de su vida, la infancia en un colegio muy pobre, cercano a La Plata, en fin, su historia personal. Y parece que es una constante de todos los políticos cuando ya asoman a la vida pública y los empieza a conocer mucha gente, que intentan como borrar o ignorar parte de lo que fue su formación y que no debería ser por eso sujeto de crítica, ¿no? Sí, bueno, funciona eso en el caso de Massa. En el caso de Massa, justamente, ¿qué es lo que trata de no contar? Bueno, yo creo que esto, que para mí también fue una sorpresa a lo largo de la investigación, de la reconstrucción, del diálogo con muchos dirigentes que hoy están en la política, algunos junto a él, otros en otros espacios, el macrismo, otros en el kirchnerismo, pero es ese origen político en la UCD, ¿no?, que, bueno, fue una marca importante de la política con el regreso de la democracia, ese intento bueno, de presentar un partido político de la derecha o liberal con Álvaro Alzogaray, y Massa se inicia a la política. Siendo muy joven, tenía 15, 16 años. Exactamente. ¿Y cómo llega él a la UCD? Bueno, él llega a través de su tierra, digamos que es San Martín, el distrito en el que él creció. No es que nació en Tigre, sino que nació en San Martín, y ahí empezó a acercarse a la política a través de un dirigente que se llama Alejandro Keck, que era en ese momento concejal
en San Martín y que, bueno, como parte de lo que era esa primavera democrática, iban por los colegios a hablar de la política, ¿no? Que volvía a la Argentina, iba al radicalismo, iba al peronismo, iba también... Estos jóvenes liberales. Exactamente, eran los jóvenes liberales. Yo le dedico un capítulo a reconstruir lo que era el espíritu de esa juventud liberal, de la cual Massa no fue simplemente un militante, sino que llegó a ser parte de la conducción de la juventud liberal bonaerense, ¿no? Claro, fue presidente o vicepresidente. Vicepresidente de la juventud liberal bonaerense, o sea, escaló muy rápido, en muy pocos años. De todas formas, estuvo 6 años militando en la UCD, pero de ese 87, 88, cuando él se acerca, al poco tiempo ya era el dirigente principal de la Juventud Liberal de San Martín, su distrito, ya era asesor de este concejal Alejandro Keck y ya era muy poco después parte de un triunvirato que conducía a la Juventud Liberal bonaerense con otros 2 protagonistas que hoy siguen haciendo política, uno Marcelo D'Aleto, que está hoy dentro del PRO, con Emilio Monzó, y otro, el intendente Esteban Echeverría, kirchnerista, exdualdista, que es Fernando Grey. Fernando Grey, Marcelo D'Aleto, Sergio Massa, bueno, en ese momento conducían una juventud liberal bonaerense que fue importante, bueno, y que yo reconstruyo ahí, se opusieron en su momento a la reelección de Cafiero, bueno, tuvieron un protagonismo importante antes de que Massa se sumara al peronismo, que el gran público lo conoce como un dirigente peronista, pero en realidad, bueno, hay una formación que tiene que ver con este origen. Claro, pero además los liberales en la época de Menem tenían un acercamiento con el peronismo a través de su líder Álvaro Alzogaray y después de su hija María Julia Alzogaray y después de Adelina D'Alessio de Viola, ¿no? Sí. Digamos que los jóvenes liberales seguían a sus dirigentes, en ese caso, en el acercamiento al peronismo. Sí. Bueno, es una etapa muy rica también para reconstruir, ¿no? Y yo trato de hacerlo en el Que es los libro. años 90. Sí, los años 90, esos finales de los años 80 y principios de los 90, hay un primer desembarco de la UCD en las costas del peronismo gobernante, del peronismo menemista en Que ese es momento. como, más allá de la relación política, es también la ambición de poder, saber que con el peronismo se llega al poder, ¿no? Sí, sí, fue importante. La primera que dio ese salto fue Adelina D'Alessio de Viola, que fue la viceministra del Interior de José Luis Manzano. Claro. Una figura omnipresente, hoy dueño de América TV y que sigue ligado a la política. Qué curioso, ¿no? Porque José Luis Manzano, que ahora es un empresario, Sí. que fue el que dijo la famosa frase robo para la corona Sí. en los años del menemismo, ahora es un empresario, socio de Daniel Vila Sí. en América TV, ¿no? Con inversiones en petróleo también. Y de relación con Sergio Massa. Sí, sí, importante relación con Sergio Massa. No es tan estrecha la relación como la que tiene Daniel Vila, que es una amistad más profunda, diría yo, entre Vila y Massa. En el caso de Manzano es una figura que sobrevuela la política, tiene relaciones también, bueno, con la presidenta de la Nación, con Cristina Kirchner, con Pero con Daniel Scioli. cuando en el libro señalás los apoyos que tiene Sí, Massa, sí. señalás al banquero Jorge Brito, Sí. al que llama el tío, Sí. Massa le dice mi tío, Sí, otros dicen que le llama mi viejo, que es un apoyo central, financiero central, ¿no? Sí. Jorge Brito es el presidente del Banco Macro, que fue uno de los que hizo más fortuna en todos estos años, sí. ¿no? Sí, además presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina más importante, ¿no? Claro, o sea, el banquero que se decía que era el banquero de Kirchner, ahora es el banquero de Massa. Sí. Y además tiene relación con el Cotino Siglia del radicalismo, con Manzano, con Vila, digamos, armó una estructura que también revela su condición de habilidad para moverse en la política. Sí, sí, él tiene una relación también muy larga con Jorge Brito, que también surge a fines de los años 80, principios de los 90, cuando era Massa muy chico, pero que se potencia cuando Massa llega al ANSES, ¿no? A fines del 2002. Porque le hace algunas maniobras que favorecen al Banco Macro, Sí, ¿no? muy cuestionado por eso, y esa relación, bueno, es muy estrecha entre Jorge Brito y Sergio Massa. Hay cuestionamientos porque a partir de ese momento el Banco Macro, por ejemplo, empieza a utilizar la imagen institucional de ANSES dentro de las sucursales del banco, algo que no está permitido por ley. Es decir, hay cuestionamiento además de haberlo favorecido porque los jubilados cobraban a través de la ventanilla del Banco Macro. Tenés la camiseta de Tigre, que eso lo puede ver cualquiera que ve un partido de fútbol auspiciada por el Banco Macro. Bueno, de todo eso yo hablo con Brito, que lo entrevisté para el libro, me senté con él a charlar y bueno, me cuenta cuál es esa relación, pero sin duda es un apoyo muy importante.
Y además Brito es el responsable, digo yo, de un pacto de no agresión entre Massa y Amado Boudou, ¿no? Porque Amado Boudou es una figura que es proyectada dentro del ANSES por Sergio Massa. Si bien es cierto, como dice Massa para desligarse, que ya desde antes estaba Boudou, que estaba desde la época de Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que cuando llega Massa, bueno, Boudou cobra una vida impensada. Se convierte después en ministro de Economía y vicepresidente. Después se rompe esa relación, hoy no hay una relación estrecha entre ellos, pero sí llama la atención que Massa, que pide cárcel para todos los corruptos, lo mencione poco a Boudou, digamos, no le parece que sea un emblema, o por lo menos no lo destaca en su discurso. Y además también habla de cómo Massa llega a ser jefe de gabinete del gobierno de Kirchner, ¿no? Sí. Digamos, esa relación desde el ANSES, esos apoyos políticos lo proyectan también como para que alcance ese puesto. Sí. Aun cuando la relación inmediatamente no es buena entre Kirchner y Massa. Sí, hay una relación entre Kirchner y Massa de desconfianza. Kirchner veía en Massa esto que hoy me parece muchos ya ven, que es un político astuto, audaz, ambicioso. Bueno, y hay otros calificativos, pero en principio esos me parece sí, que... hay momentos en que, según cuenta este libro, hay momentos en que Kirchner lo califica duramente a Massa. Sí, Néstor Kirchner, ¿no? Sí, sí. Inclusive cuando iban a jugar al fútbol en la Quinta de Olivos, que lo ponía al arco contrario siempre, y se quedaba con el mejor jugador, que era compañero de Massa, se quedaba con el mejor jugador para su equipo. Sí. Bueno, Massa tiene un pasado como arquero de handball en Villa Ballester, donde él vivía, y bueno, cuando jugaban esos partidos en la Quinta de Olivos, que fue, digamos, una marca de los años del kirchnerismo en el gobierno, siempre había fútbol en vida de Kirchner. Massa atajaba en el equipo contrario y Kirchner quería que el colaborador más estrecho que tiene Massa, una figura que públicamente no se conoce, pero que se llama Ezequiel Melaraña, que es su secretario privado y que tiene una relación de 25 años también con Massa, era un gran jugador Melaraña, llegó a jugar, dicen algunos, incluso en Tigre. Kirchner lo tenía con él y lo ponía a Massa de arquero en el equipo rival. Le robaba al mejor jugador. Le robaba al mejor jugador, que aparte es como casi su hermano, digamos, de la vida y de la política. Diego, a propósito de esos partidos de fútbol en Olivos, también había un calificativo que le ponía Néstor Kirchner, entre otras cosas duras que le decía, pero le decía a Massa rendito. Sí. ¿Por qué le decía rendito? Rendito como diminutivo de un apellido que es Rendo. Sí. Bueno, Jorge Rendo, ¿no? También un protagonista importante de la política de estos 25 años, poco conocido para el gran público. El kirchnerismo fue el que lo nombró junto a Héctor Manieto, digamos, en estos años. Es el jefe de Relaciones Institucionales de Clarín, el embajador, digo yo, de Clarín ante la política, que ha hecho una tarea de lobby importante en algunas leyes que le interesaron a Clarín desde el regreso a la democracia. No hablemos solo del kirchnerismo, se ve bien en el libro de Martín Sivak, en los libros de Martín Sivak sobre Clarín. Y bueno, Jorge Rendo era esa figura que durante el primer kirchnerismo tenía una relación con Alberto Fernández, el jefe de gabinete. Por arriba de ese vínculo estaba el vínculo directo entre Kirchner y Manieto, que ajustaban algunas cuestiones precisas. Cuando se rompe esa relación, Kirchner lo empieza a acusar a Alberto Fernández y le pone un apelativo también en esas reuniones privadas. Le dice Paladino Fernández a Alberto Fernández. Recordando a el enviado de Perón, sí, cuando Perón estaba en el exilio, sí, Paladino era su enviado y que se decía que en realidad no era el enviado de Perón, sino que era el enviado de los militares a Perón. Claro. Bueno, por eso después lo desplazan a Paladino. Exactamente. Entonces Alberto Fernández le dice Paladino, sí, y a Massa le dice Rendito. Cuando entra Massa intenta decir: vengo a generar otro gobierno, a recrear el gobierno que estaba en crisis, el gobierno después de la 125. Cuando entra Massa de jefe de gabinete. De jefe de gabinete, exactamente, en lugar de Alberto Fernández. Y al poco tiempo, yo trabajaba en ese momento en Crítica de la Argentina, al poco tiempo de asumir, o en los días previos a asumir, ya Massa filtra la primera reunión que tiene con Jorge Rendo,
en las oficinas de un consultor importante que tenía relación con el gobierno. Es decir, ya se juntó con Clarín Massa. Eso lo publicábamos nosotros, era cierto, pero era una señal que enviaba Massa de que empezaba otra relación con los medios cuando él llegara a la jefatura de ministros. Eso obviamente lo detecta rápido Néstor Kirchner y empieza a obturar ese vínculo, ¿no? Y a cuestionarlo y a tratar de debilitarlo a partir de la misma caracterización. Es decir, tengo un jefe de gabinete que es un quinta columnista de Clarín. Antes era Alberto Fernández, ahora es Sergio Massa, y entonces le empieza a decir en esas reuniones en Olivos, rendito a Sergio Massa, algo que Massa también lo reconoce hasta con gracia, ¿no? Pero en este juego político, que bueno, por un lado es un chiste, pero por otro lado hay una diferencia profunda que se termina saldando de mala manera, ¿no? Claro, porque finalmente Massa como jefe de gabinete dura un año, sí, ¿no? Termina, digamos, a pesar de que había sido apoyado por Néstor y Cristina Kirchner para la Intendencia de Tigre, termina un año después prácticamente con rotura de relaciones, sí. No hay más relación política. Inclusive contás en el libro cuando Cristina lo despide a Massa, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí por supuesto que quedaba claro, la primera conferencia de prensa, yo era acreditado en Casa Rosada en ese momento, que hace Massa como jefe de gabinete, lo rodean por un lado Ricardo Jaime y por el otro lado Julio De Vido, es sobre Aerolíneas Argentinas. A los pocos minutos lo envían a que forme parte del álbum kirchnerista con De Vido y Jaime, como para que no intente despegarse o desligarse de lo que era el gobierno en ese momento, ¿no? Él llega con promesas de cambiar el INDEC, llega con promesas de encabezar un gobierno pragmático y al poco tiempo bueno, le empiezan a cortar la influencia. Se termina yendo mal del gobierno después de ya varios meses en los que ya no incidía en la política del gobierno y cuestiones del kirchnerismo, de la paradoja de lo que es el poder o lo que ha sido el poder durante los años del kirchnerismo. Vudú, que era su ministro de Economía, tenía más influencia que Massa ya los últimos meses y era Vudú el que iba a la Quinta de Olivos a decir escúchenlo a Massa, escuchen esta propuesta de Sergio, que era el jefe de gabinete pero ya estaba en un estado vegetativo, digamos, de la política. Ya no lo recibían. Exactamente. A tal punto quedó mal la relación que años más tarde, cuando se revelan los cables de la Embajada de Estados Unidos, que la Embajada de Estados Unidos envía al Departamento de Estado, contando las reuniones que tiene con funcionarios políticos en la Argentina, uno de esos cables cuenta la cena que la embajadora de Estados Unidos, también está contado en el libro, la embajadora de Estados Unidos y su secretario de Relaciones Diplomáticas o de Relaciones Políticas tienen en la casa de un amigo de Massa una cena donde Massa dice cosas muy fuertes de Kirchner. Sí. Y se revelan cuando Julian Assange, en esos cables que revelan de Wikileaks, muestran en esos cables lo que la Embajada de Estados Unidos cuenta, diciendo, estuvimos en una cena con Sergio Massa dijo esto de Néstor Kirchner. Sí. Dijo frases terribles. Sí, impresionante porque... Lo calificó de déspota, lo calificó de monstruo, cobarde, de cobarde, perverso. de perverso, a tal punto, también por eso digo que este libro es más allá del propio personaje Massa, es interesante ver cómo funciona la vida política en la intimidad, a tal punto que, según cuenta el cable también, la mujer de Massa, al ver lo que Massa decía, al escuchar lo que Massa decía de Néstor Kirchner, le empieza a hacer caras a tal punto para que no hable más, a tal punto que la propia embajada dice, la mujer le hacía caras. Sí, es impresionante ese cable, ¿no? Es impresionante. Es impresionante por el lujo de detalles de esa charla. Massa ya había dejado de ser jefe de gabinete hacía unos meses y, bueno, entre los cables que se conoce eso que Massa le decía en una mansión que tiene Jorge O'Reilly, un empresario, desarrollador inmobiliario, supernumerario del Opus Dei, parte del armado de Massa, que Massa lo lleva a la jefatura de gabinete, cuando es jefe de gabinete, a este anfitrión de esta reunión, pese a que no tenía ningún antecedente en la política, Massa lo lleva como asesor ad honorem a Jorge O'Reilly. Cuando se va de la jefatura de gabinete, se juntan 6 personas, O'Reilly y su mujer, Bécar Varela, se junta Vilma Martínez, la embajadora. Bécar Varela es la mujer de O'Reilly. Exactamente. Y Sergio Massa con Malena Galmarini.
Ahí Massa habla como si estuviera en un asado con sus amigos de San Martín, del Colegio Agustiniano de San Andrés, es decir, dice de todo y eso genera mucha sorpresa. Mariana Galmarini se da cuenta de que no podía hablar de esa manera un ex jefe de gabinete ante la embajada norteamericana. Nadie imaginó Ante la embajadora de Estados Unidos. Exactamente, que seguía en funciones. Él había dejado de ser jefe de gabinete, pero la embajadora seguía... Era Vilma Martínez. Vilma Martínez. Y es muy, muy impresionante lo que cuenta ahí. Bueno, él hace pronósticos políticos que la mayoría realmente no se cumplen para ese 2011 que estaba cercano, pero bueno, habla de Kirchner como un monstruo, o sea, peor que cualquier opositor. En el caso de monstruo, es cierto, Massa lo decía, como la habilidad política de Kirchner para recuperarse después de... Después quiso aclararlo Sí, eso, ¿no? en ese caso sí, yo digo siempre, es más difícil explicar qué quiso decir con psicópata, perverso y cobarde, es decir, cuál era la acepción que, bueno, escondía un elogio en ese caso, en el caso de monstruo, en el otro caso, bueno, es medio inexplicable. Y bueno, habla de la tensión que sufrió Massa estando como jefe de gabinete, aceptó ese cargo, pero no tenía mucho que ver con el kirchnerismo, y eso que yo o algunos juzgamos como un fracaso, su paso fugaz por la jefatura de gabinete, después a la vuelta de los años yo por lo menos lo tuve que relativizar cuando sacó 4 millones de votos ya en el 2013. Es decir, bueno, ¿le fue tan mal a Massa en la jefatura de gabinete? Sí, le fue mal porque vino a cambiar el gobierno y se tuvo que ir por la puerta de atrás. Pero mucha gente eso lo consideró positivo, como alguien que intentó un cambio. Bueno, él lo revirtió como un valor positivo. Sí, es decir, yo fui uno de los primeros en romper. Sí, lo transformó en un capital político para la oposición, ¿no? Y bueno, eso lo perfiló muy bien en el 2013, tanto que él pensaba, ¿no?, que iba a ser el presidente en este 2015, tanto que 500 días antes empezó a poner carteles que decían faltan 500 días, faltan 499 días. Lo catapultó muy bien para esta elección decisiva de 2015. Recién nombrabas a un asesor de él, poco conocido para el gran público, que él lo llevó a la jefatura de gabinete como asesor ad honorem, una persona vinculada al Opus Dei, un tipo que tenía una inmobiliaria, una constructora de barrios, todos barrios con nombre de santo, Sí. ahí en Nordelta y en la zona de Tigre, San no sé cuánto, Santa no sé cuánto, Sí. Que además en los barrios construyó en todos los barrios una pequeña iglesia, una pequeña capilla, Sí. casi como una obligación que el Opus Dei le imponía, ¿no? Sí. Ese personaje ahora está distanciado de Sí, Massa, sí. pero en su momento tenía mucha influencia y revela también cómo Massa sumaba personajes Sí. extraños, ¿no? Sí, creo que es una característica de su liderazgo, llamémosle, o de su forma de hacer política, sumar todo lo que se pueda. Por primera vez en este 2015 eso le salió mal, sumando figuras como Tassé, por ejemplo. Otacé, el intendente. El intendente de Merlo que como que de alguna manera prendió fuego o inició bueno, una gran sangría dentro de lo que era el Frente Renovador, una figura identificada con los varones del conurbano, gobernando 24 años en Merlo. Massa lo sumó en su momento y así también había sumado, por ejemplo, a Jorge O'Reilly, que sí, que es una figura que no tenía relación con la política, que era un desarrollador inmobiliario, que era un hombre de fe, podemos decir, del Opus Dei, y que tenía relaciones con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Sorprendió mucho en el gobierno porque cuando Massa asume, a las pocas horas se da una reunión en la jefatura de gabinete en la cual estaba Abal Medina, que en ese momento era vicejefe de gabinete, estaba Carlos Zanini, estaba Amado Boudou, estaba Sergio Massa y este personaje que nadie entendía de dónde salía y cuál era su relación. Mucho se habló en su momento de una relación societaria entre ellos porque la mayor parte de los barrios cerrados de IDICO, que es esta empresa, esta desarrolladora inmobiliaria, están en Tigre, alrededor de 20 barrios cerrados en Tigre, con una superficie que es casi la mitad de Nordelta, muy, muy grande, ¿no? No es el único lugar, Tigre, hay que decirlo, en otras provincias, en el sur, tienen tierras, IDICO, pero sí llamaba la atención esto, ¿no?, su gran presencia inmobiliaria en Tigre y su presencia también en la política, en la jefatura de gabinete. Es un empresario que tiene la edad de Massa y bueno, Massa lo sumó y en su momento tanto fue la relación estrecha que lo propuso para embajador en el Vaticano incluso, cuando el kirchnerismo tenía frenado el pliego de Alberto Iribarne, estaba vacante el lugar del embajador argentino en el Vaticano.
y Massa dijo puede ser O'Reilly. Eso no sucedió, pero estuvo cerca. Adelante, por favor. Sí, en el libro hace referencia a varios sectores del empresariado que tienen papeles muy importantes, ¿no? Siempre se habla como el empresariado como un poder tácito. Es muy interesante eso. ¿Pensás seguir desarrollándolo? ¿Cómo llegaste a saber, digamos, esos vínculos que hay? Bueno, sí, menciono varios. Uno era el que recién comentaba Carlos, ¿no? El de Jorge Brito, como un empresario importante, el de Vila Manzano, en su momento se habló de Bulgeroni. Me parece que son figuras o vínculos que Massa exhibe en realidad, y bueno, hay que indagar un poco y poder hablar con ellos. Yo lo entrevisto también a Eduardo Constantini, el dueño de Nordelta y del Malva, en una entrevista larga, para ver la visión que ellos tienen de Massa, porque también hay veces mucho mito, cómo es esa relación entre el poder económico y la política, ¿no? Y me interesaba, si bien tengo vínculo habitual o desde hace tiempo con políticos, me interesaba ver cómo el poder económico veía a Massa. Y bueno, sí, le doy bastante espacio a eso, ¿no? A la charla con empresarios de medios, del gobierno y de la oposición, con un banquero como Jorge Brito, con José Luis Manzano. Bueno, hablé con todos los que pude, con Constantini, y me ayudó a componer el retrato de esa figura política. Leí también una entrevista que hiciste en Revista Anfibia sobre Facundo Moyano, en la cual también reconstruís la historia personal de él. ¿A qué crees que responde esa fascinación que tenés por reconstruir la historia personal detrás del político, digamos? Sí, no sé, en ese caso me propusieron que hiciera un retrato sobre Facundo Moyano. Era un momento donde él tenía otro protagonismo, creo que yo mayor que el de ahora, porque era la ruptura con el kirchnerismo, y lo que me permitió Anfibia en ese caso es trabajar bastante, ¿no? Tiempo, recorriendo bueno, el espinel de dirigentes que hoy están en el sindicalismo, de una nueva generación de sindicalistas, que a mí me interesa mucho esos nuevos trabajadores, cuál es esa subjetividad, qué es lo que pretenden, qué los diferencia del viejo sindicalismo, si existen esas diferencias, cuáles son. Y bueno, me gustó hacer ese trabajo y bueno, ahí fui hacia los orígenes de Facundo Moyano, que es una historia interesante porque bueno, es hijo de otro matrimonio de Hugo Moyano y eso es lo que cuento en esa nota. Por favor. ¿Qué tan cierto es que el Papa Francisco recibió a muchos dirigentes, pero a Massa no? ¿Hay alguna historia detrás de esto? Sí, digamos, eso es cierto y es inapelable, el hecho de que Massa no llegó a la residencia de Santa Marta, a la que llegó casi toda la clase política, la clase empresarial, los dirigentes sindicales. Francisco recibió a todo el mundo, menos, diría yo, a Sergio Massa, o como figura destacada no lo recibió. Hay una resistencia a mostrarse con él, a ayudarlo de alguna manera. Y bueno, yo en el libro cuento cuáles son los motivos de esa distancia entre Bergoglio y Massa. Empieza en el 2009, cuando Massa era jefe de gabinete. Jorge O'Reilly, este personaje del que hablábamos, supernumerario del Opus Dei, tiene que ver con esa distancia. Y bueno, yo creo que sigue hasta hoy, que hay diferencias que tiene hoy Francisco con Massa. No solo es el rencor de Francisco o la memoria de Francisco con respecto a Massa, sino que le parece peligroso alguna de las actitudes que tiene Massa con respecto a la política hoy. Adelante, por favor. ¿Por qué crees que hubo tantas deserciones en el Frente Renovador en estos últimos meses? Sí, creo que hay un problema de Massa para administrar su propio crecimiento, ¿no? Massa creció mucho como político. En el 2013 tuvo 6 meses pendientes a todo el arco político y mediático de su decisión y efectivamente le fue muy bien en ese momento. Sacó esos 4 millones de votos de los que yo hablaba y bueno, también habla un poco de la dirigencia política donde a veces el oportunismo prima, ¿no? Y fueron todos hacia las costas de Tigre. Después cuando empezó a tener dificultades Massa, muchos se fueron, pero hay un problema de liderazgo de él, de conducción de él, de prometerles a todos algo que después no pudo cumplir. Y bueno, él lo reconoce incluso, que se equivocó abriéndole las puertas indiscriminadamente a muchos dirigentes del peronismo que hace 12 años estaban esperando la oportunidad
de ir detrás de otro proyecto dentro del peronismo y lo vieron en Massa. Después muchos volvieron con Scioli y tampoco les fue bien a esos que volvieron. Pero me parece que, ¿por qué se fueron? Mucho por responsabilidad de Massa, de conducción, y mucho por el oportunismo de la clase política en general. Siguiente, por favor. ¿Quién es Massa? Hacerme una breve definición del hombre y también del político, Sergio Massa. Bueno, es difícil, ¿no? Yo aporto elementos para que el que termine de leer el libro pueda sacar una conclusión propia sobre eso. ¿Quién es? Yo digo esto, es un político joven, de 43 años, pero que lleva 25 años en la política. No es algo habitual que un político tan joven, hay algunos que recién empiezan ahora a sumarse a la política o en estos años, que haya conocido la residencia de Olivos durante el gobierno de Menem, que haya regresado durante el gobierno de Duhalde y que haya estado durante los años del kirchnerismo. Creo que es Graciela Camaño, que yo digo que es como su hada madrina, la esposa de Luis Barrio Nuevo, dice, es un político que ya vivió varias vidas. Y bueno, seguramente los 5 millones de personas que ahora lo votaron en las elecciones del 25 de octubre deben pensar que es un político determinado que tiene ciertas características. Los que no lo votaron por alguna razón deben pensar que es otro. Pero sin duda es un político experimentado ya para su vida, ¿no? para la cantidad de años que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, después de escribir el libro sobre Sergio Massa y seguramente conocerlo más, quería saber si para vos él es un océano de 1 centímetro o más bien un río profundo como cuadro político con matices y con pensamientos profundos. Sí, es difícil esa pregunta para responderla por una por otra. Yo creo que es un político en formación, digamos, muy ambicioso, muy audaz. Lo que no creo es que desentone con los políticos que se candidatearon a presidente. Digo, con Scioli, con Massa y Macri hay un lenguaje común, una historia común y algunos criterios comunes importantes. Para algunos eso es bueno, para otros eso es negativo, habla de cierta superficialidad. Pero digamos que siempre consideré errados los criterios de los que decían Massa se queda fuera porque no le da y en cambio Scioli y Macri, bueno, son estadistas, digamos. No creo eso. Sí creo que Scioli y Macri son expresiones de proyectos más sólidos, tanto Scioli como Macri. No tanto ellos como candidatos hacen la diferencia con respecto a Massa, sino que, bueno, tienen tradiciones políticas o proyectos políticos que me parecen más enteros, más sólidos que lo que armó Massa en este poco tiempo. Adelante. Elisa Carrió acusó a Massa de financiar su campaña gracias al narcotráfico. ¿Crees que fue así? Esa también es difícil porque, digamos, no hay pruebas contundentes para decir, me parece, lo que dice Carrió. Sí hay indicios, hay elementos, hay causas judiciales, hay protagonistas que están presos, que de alguna manera merodean el ambiente de Massa. Tenés Nordelta, por supuesto, que yo lo entrevisto a Constantini y él dice es un nido de narcotraficantes, Nordelta, lo dice el dueño de Nordelta, y efectivamente hay algo muy sospechoso que es la construcción del Hotel Intercontinental por un arquitecto que se llama Walter Mosca y que está investigado por lavado de dinero. Es decir, no solo viven narcotraficantes en Nordelta, sino que además lavan dinero, se supone, se sospecha, y hay una causa judicial que tiene un juez de Lomas de Zamora que se llama Alberto Santamarina, con 2 detenidos narcotraficantes. Uno lo menciona al alcalde, y eso es lo que agarra Carrió para decir Massa tiene vínculos. En un momento viene un allanamiento y este narcotraficante, es un pastor evangelista colombiano, dice, me avisó el alcalde que viene un allanamiento a Nordelta. Bueno, ¿quién es el alcalde? ¿Es Massa? ¿Tiene relación Massa? ¿Esta comunicación de este pastor evangelista es cierta? Hay para investigar y hay datos ciertos también. Es un tema que seguramente es muy importante y que está pendiente todavía saber mucho sobre ese tema. Siguiente, por favor. Nos contabas en una nota en La Nación cómo Massa apoya toda su exposición en un culto a la imagen, ¿no? Cuida mucho su imagen, se ocupa de que la prensa esté siempre a cada lado que vaya o que hubiera ido.
Y hay una anécdota acerca de que él compró 4 micrófonos, uno de cada canal, a su propio cargo, para que lo llevara su jefe de prensa Sí. a los actos. ¿Es Sí. así? Sí, es así, sí. Contame cómo se usaban. A él le importa mucho, como parte de esto de la repercusión mediática de cada acto, cuando él organiza una gira, invita a periodistas, pero además, en los casos de que los medios no envíen un periodista, él tiene los micrófonos de Canal 26, de América TV, bueno, de TN, de distintos medios, y bueno, hay algunas instancias donde yo cuento que la mano de un vocero sostiene 2 micrófonos, ¿no? De uno de los voceros de Massa. Esto también lo cuenta, qué sé yo, Mario Masachesi, por ejemplo, de TN, lo ha contado o lo ha revelado en Twitter también. Es decir, que es algo que todos los que cubren masismo y cubrieron las giras de Massa después de ganar en el 2013, viajó a Brasil, a Estados Unidos, saben que es así. Diego, hay un capítulo del libro en el que se titula Falso Profeta y, según lo que dice el capítulo, en el Vaticano así llamaban o se refieren a Massa, el falso profeta. El falso profeta, tengo entendido, no soy experto en la Biblia, pero tengo entendido que es como Jesús advertía a sus discípulos, vendrán falsos profetas y por el fruto los reconoceréis, ¿no? Era la frase bíblica. Exactamente. ¿A qué se refieren concretamente ahora cuando hablan del falso profeta Massa? Sí, bueno, es una frase del Papa Francisco, en realidad, que aparece en los diálogos con parte de esa dirigencia política que lo visitó. Muchas veces Francisco alude de esa forma, sobre todo aludía de esa forma en esos meses después del 2013, cuando Massa gana, y es la gran novedad de la política argentina que le pone fin al intento reeleccionista del kirchnerismo o de perpetuidad del kirchnerismo. En ese momento Massa intenta llegar por todos los medios para galvanizarse de alguna forma. Lo había conseguido a través de Cristina Martín Insaurralde, una foto robada en Río de Janeiro. Bueno, Massa también quería tener su foto antes y después de la elección, y Bergoglio aludía de esa manera, ¿no? Cuando le preguntaban por Massa, hablaban de Massa, de la situación que se vivía en la Argentina en esas visitas a la residencia de Santa Marta. Generalmente cortaba él la charla con políticos de la oposición y del oficialismo, incluso del Frente Renovador, con esa frase, ¿no? Con esa denominación, falso profeta. No me hablen del falso profeta. Sí, sí. Pero la mala relación de Massa no era cuando fue ungido papa, sino era anterior, ya cuando era arzobispo de Buenos Aires. ¿A qué se debía esa mala relación? Porque además, si Massa tenía esa cercanía con O'Reilly, que era de miembro del Opus Dei, se suponía que tenía una buena relación con la Iglesia. Sí. Hay 2 elementos. Uno, el que comentaba antes, la intención de Massa y de O'Reilly de ocupar la embajada argentina en el Vaticano, que estaba vacante. Eso se frustra, pero fue un intento donde, bueno, era una línea interna que se diferenciaba de la línea de Bergoglio en ese momento. Para el gobierno siempre Bergoglio fue lo más conservador de la Iglesia. La verdad, ahora lo vemos claro, es que no era así. Había otros sectores más ultramontanos, como Héctor Aguer, como Caselli, el ex embajador de Menem, que bueno, además tenían una terminal en el Vaticano, con figuras muy importantes del poder vaticano pre-Francisco, como Leonardo Sandri, como Angelo Sodano. En todo ese mapa jugaba O'Reilly, tenía relación con esos sectores. Por un lado quiso ser embajador y después Massa pecó de omnipotente porque intentó además desplazarlo. No solo quiso poner el embajador en el Vaticano de una línea distinta. Desplazarlo a Bergoglio. Desplazarlo a Bergoglio de la jefatura política de la Iglesia, es decir, de la presidencia del episcopado. Antes de que fuera papa, naturalmente. Exactamente. Lo quería enviar a Roma, pero no como papa, sino a un casillero menor del Poder Vaticano, que era la Comisión Pontificia para América Latina. Había un plan que era reemplazarlo por Oscar Zarlinga, que es un obispo de Zárate Campana, muy conservador, que, paradójicamente o no, digo yo, se llevó muy bien con el gobierno nacional, Oscar Zarlinga, y efectivamente Massa pensó
que la forma de impedir ese poder de veto que quizá ejercía Bergoglio con sus opiniones, con sus homilías, con sus reuniones políticas, no era un poder permanente, pero sí ahí le falló el cálculo, nunca pensó que Bergoglio además iba a ser el Papa, ¿no? Jamás. Kirchner lo veía como el jefe de la oposición a Bergoglio, muchas veces lo mencionó así, y Massa en esta ductilidad que tiene para inscribirse detrás de un propósito. En ese caso él pensaba que le iba a sumar puntos con el matrimonio presidencial, enfrentar fuertemente a Bergoglio. Bueno, hizo una jugada que vista desde hoy es una jugada que le salió mal. Una de esas jugadas que revelan también la audacia de Massa, ¿no? Porque arriesga mucho. Sí, y ahí hay una distinción para hacer, ¿no? La diferencia entre lo que es un audaz y lo que es un aventurero. Esa la dejo para el lector, para el televidente. Pero un tipo de mucha experiencia como José Luis Manzano en el libro dice, este va a llegar porque arriesga mucho. Sí. Bueno, ahí está también, ¿no? Hay una gran discusión porque el peronismo está, como dicen algunos, con dificultades para encontrar un nuevo liderazgo. ¿Cuál va a ser? ¿Es un liderazgo más a la medida de Scioli, un personaje moderado, de buen diálogo con todos, que a veces parece que la corriente es más importante que yo, o es este liderazgo, el de Massa, que si bien es distinto, se parece más al de Kirchner, ¿no? Un liderazgo fuerte que se quiere llevar todo por delante. Qué curioso la relación con Bergoglio, ¿no? Porque finalmente como Papa fue uno de los que se preocupó para que Cristina Kirchner pudiera llegar bien al final de su mandato, ¿no? Sí. El famoso cuiden a Cristina. Sí, claro, y es una frase además importante porque Bergoglio en esto de que él cuida cada gesto, la transmite a través de un masista, la transmite a través de José Ignacio de Mendiguren. El mensaje, cuiden a la presidenta, Bergoglio lo transmite a través de José Ignacio de Mendiguren, le dice, ahora que te vas de acá, transmití este mensaje que digo yo para la Argentina, cuiden a la presidenta, es decir, un mensaje que por un lado era una desautorización de Massa y por otro lado era, cuidar la institucionalidad representada por Cristina hasta el 10 de diciembre de 2015. Claro. Y a propósito de Mendiguren también, que fue dualdista, sciolista, menemista, kirchnerista, massista, exministro de producción de Duhalde. El vasco de Mendiguren, también un embajador de todas las partes, ¿no? Sí. Esa cercanía con Massa y después de otros personajes que empiezan con Massa cuando Massa asciende, después se le van al sciolismo, Mónica López es el ejemplo último, ¿no? Sí. Pero también revela que Massa, además de sumar todo, después le cuesta contener todo, ¿no? Tiene muchas dificultades y él reconoció hace poco tiempo que entre las personas que se le acercaron, también se le acercaron operadores como informantes de los servicios de inteligencia para saber cuáles eran sus próximos pasos y las decisiones que tomaba. Sí. Bueno, el caso de Juanjo Álvarez es un caso interesante para analizar. A ese me refería. Sí, porque Juanjo Álvarez, Juan José Álvarez, que fue secretario también de Seguridad de Duhalde, que siempre estuvo Juan José Álvarez en el peronismo no kirchnerista. Claro, que se reveló 20 años después que era agente de los servicios de inteligencia. Exactamente, recomendado por Albano Arguindegui. Recomendado por Albano Arguindegui, el general de la dictadura. Exactamente, eso en el medio de la campaña del 2007, cuando él estaba con Lavagna, página 12, saca esa nota que revela su pasado. Después Juanjo Álvarez, después de ese carpetazo, vuelve al kirchnerismo y empieza a trabajar con Kirchner después del 2009, después de haber trabajado incluso con De Narváez. O sea, siempre fue y vino entre las distintas facciones del peronismo. Lo cual no sería una novedad para un agente de inteligencia, ¿no? Que sigue siendo un servicio. Y después va a trabajar con Massa. Después va a trabajar con Massa. Y después se va con Scioli. Y ahora volvió con Scioli, que fue una foto que me sorprendió mucho en los días previos a la elección del 25 de octubre. Pero efectivamente, en el massismo, algunos dicen que Juanjo Álvarez va al lado de Massa, enviado por Kirchner en el 2010, cuando Massa ya empieza a demostrar ciertos aires independentistas con esta liga de intendentes que empieza a armar, que al principio eran 8, después eran 10. Juanjo Álvarez va enviado por Kirchner, es decir, controlámelo un poquito, haceme de interlocutor, habla, y después termina trabajando como jefe de campaña nada menos, no como un dirigente más.
sino como jefe de campaña, con una oficina en Juncal y 9 de Julio, atendiendo a todas las figuras del peronismo. Después vuelve con Scioli. Es llamativo su caso, no sé si Massa se refiere a él cuando dice me enviaron espías, operadores, pero es llamativo tanto ida y vuelta. También el de Narváez, pero en el caso de Narváez lo veo más como un extravío político, ¿no? Y finalmente, así como masista, como masólogo sería, experto en el personaje, sí. ¿Cuál es tu pronóstico, cuál es tu idea de lo que puede ocurrir con el peronismo, que parece tener, digamos, dentro del kirchnerismo un líder que aparece como el gobernador de Salta, Urtubey, y fuera del kirchnerismo un líder que queda para el espacio vacante como Massa? ¿Le perdonarán a Massa toda la historia esta reciente? ¿Se podrá ser líder del peronismo que se va a reconstruir en la oposición? Sí. Bueno, es una pregunta difícil también. Yo creo que ahí el peronismo es probable que quede con dos liderazgos, ¿no? En pugna, cada uno tratando de construir. Uno muy debilitado, que es el de Cristina, el del kirchnerismo fuera del poder, que hay que ver cómo le va en estos años, hasta qué punto logra mantener la cohesión del espacio que construyó desde el poder. Y el otro es el de Massa, ¿no? Ahí hay como dos polos que van a estar jugando un partido y van a tratar de atraer a los distintos sectores. Lo que son los gobernadores del peronismo, lo que son muchos de los intendentes del peronismo, quedan pocos varones ya, pero digamos el peronismo tradicional, el peronismo pre-kirchnerista, yo creo que no va a tener ningún problema en religarse con Massa. El problema es con el kirchnerismo, que evidentemente lo ve a Massa no solo como un traidor, sino además como un traidor que los derrotó. Porque traidores puede haber muchos, pero que se animen a jugar en política y que logren derrotar al kirchnerismo en las urnas, el único que lo hizo fue Massa. Diego, te agradecemos mucho por tu trabajo, porque a propósito de libros que hablan de un personaje en particular, en realidad nos cuentan cómo es la intimidad y cómo funciona la política en todos los niveles. Gracias por tu trabajo, Diego. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto.